Hola, les habla Álvaro Peralta y esta es una reflexión acerca de la protección de Dios y la confianza en Dios. El rey David dice en el Salmo 11 y capítulo 1, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma? Se pregunta, que escape al monte cual ave. Dice, porque he aquí los malos tienden arco, es decir, preparan armas para la guerra, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. El rey David escribe este salmo, y lo que dice es, yo puse mi confianza en Dios. ¿Por qué me dicen que huya de la amenaza cuando yo realmente he puesto mi confianza en el Dios Todopoderoso, en el Creador de los cielos y de la tierra, en el que hizo todas las cosas y el que es todopoderoso, el que sabe todas las cosas, es omnisciente, es el Dios que creó los cielos y las estrellas y las llamó a cada una de ellas por nombre, y que nos hizo a nosotros, la raza humana, y que conoce hasta el último de los cabellos de nuestras cabezas, y que nos ha prometido a los creyentes protección de todo mal, y ha destruido, dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte a través del sacrificio de Jesucristo. Así que los que creemos en Él somos libres del poder de la muerte, del poder del pecado, y tenemos vida y vida en abundancia. Entonces no hay ninguna razón lógica para que el creyente tenga temor. Y el rey David entiende esto por su relación cercana con Dios que ha desarrollado a través del tiempo. Y el rey David lo ha probado antes inclusive, y por eso es que escribe este salmo y dice, yo puse mi confianza en Dios, y si confío en Dios, ¿por qué me dicen que huya? El consejo del mundo siempre es que nos escondamos, que el consejo del mundo normalmente se basa en miedo, y es porque la humanidad vive con base en miedos, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a cualquier cosa. ¿Por qué tenemos esos miedos? Bueno, porque en nuestro pasado hemos experimentado cosas negativas como personas individuales o como el colectivo de la raza humana. Hemos experimentado sea rechazo o fracaso, como raza humana hemos enfrentado anteriormente pandemias, muertes, hemos enfrentado desastres naturales, etcétera, que lo que hacen es que el enemigo lo usa para poner en el subconsciente del ser humano miedo a la muerte, miedo a la destrucción, miedo a qué dirá el resto de las personas. Alguien se ha burlado de nosotros, entonces empezamos a creer que cualquier cosa que vamos a hacer va a producir persecución o envidia o burla o lo que fuera. Y realmente lo que nos enseña el rey David con mucha claridad es, si yo puse mi confianza en Dios, dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma? ¿Por qué me dicen que escape al monte? ¿Solamente porque hay enemigos grandes y fuertes que se han levantado contra mí? ¿Solamente porque hay algunos que me amenazan y se ve que tienen la posibilidad de hacerme daño? ¿Solamente porque hay un gigante que está delante que está hablando vanidad y está hablando amenazas y está hablando en contra de los hijos de Dios? Podríamos decir, solamente porque hay una posibilidad de fracaso, o solamente porque hay una posibilidad de vergüenza, o solamente porque hay una posibilidad de que algo salga mal. Yo no me voy a atemorizar, dice el rey David, porque puse mi confianza en Dios. Y esta es mi confianza. El Salmo termina diciendo, en el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, y dice, el hombre recto mirará su rostro. Es decir, el hombre recto es quien cree en Jesucristo. Para nosotros en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Pacto de la Gracia, en Cristo Jesús, todo el que cree en Él y pone su confianza en Él y espera en Él, tiene paciencia, busca la presencia de Dios, dice mirará su rostro. ¿Qué significa eso? Es que va a estar en la presencia de Dios, es que va a estar cubierto por Dios, es que va a estar en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús.
que va a estar protegido bajo la cobertura de Dios, bajo sus alas estamos seguros, que va a estar siempre en victoria, que va a estar siempre arriba y nunca va a estar abajo, que va a ser cabeza y que no va a ser cola, que va a prestar a las naciones y que no va a pedir prestado. Va a estar viviendo en la plenitud de la bendición de Dios. Por eso no tiene que tener miedo. Isaías nos enseña que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Es decir, que cualquiera que haya hablado en su contra puede ser condenado. Las palabras, no las personas, las palabras, para que esas palabras no tengan efecto en contra de su vida, en contra de su familia. Es decir, nosotros estamos cubiertos siempre por Dios. Quiero leerles un poco acerca del rey David en Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 32. Hay un gigante que se llama Goliat y que se ha levantado para amenazar a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel. Y los filisteos, a los cuales pertenece Goliat, al pueblo de Goliat, han venido amenazando. Y están los dos ejércitos, el de Israel y el de los filisteos, frente a frente. Y este gigante sale de las filas de su ejército y amenaza al pueblo de Israel y les dice: no vamos a pelear los dos ejércitos, escojan un paladín, un campeón de su bando, de su ejército, para que venga a pelear conmigo. Y el ejército de Israel teme, entra en temor, el rey Saúl teme, se llena de miedo, el ejército se llena de miedo, la gente dice: ¿cómo vamos a enfrentar a este gran gigante que nos está amenazando? Y David aparece en medio de esta historia, el futuro rey David, y le dice al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo, es decir, David, irá y peleará contra este filisteo. Irá y peleará contra este filisteo. ¿De dónde saca esa convicción David para ir a pelear en contra de ese enemigo al cual todos el ejército de Israel, los hombres valientes de Israel, los hombres entrenados para la guerra, las personas que han entrenado, tienen armas de guerra, tienen escudos de guerra, tienen armaduras? David es un pastor y llega con una honda y unas piedras y dice: yo voy a enfrentar a este gigante, no en mi nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando, por supuesto, el rey no le cree, ustedes conocen un poco la historia tal vez, y si no la puede leer ahí, pero lo importante es que nadie cree que este pastorcillo joven, que se ve inclusive que no ha estado en la guerra, que no tiene cicatrices, se va a enfrentar a este gigante y lo va a vencer. Pero al final de cuentas se enfrenta al gigante. Dice el versículo 43, el filisteo Goliat le dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, por los dioses de los filisteos. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, estos son amenazas, y a las bestias del campo. Ahora, vea la respuesta de David. Este es el futuro rey de Israel. La respuesta de un hombre que confía en Dios y no en sus fuerzas y no en lo que ve en sus ojos. Dice David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto es lo que hace un hombre con su confianza puesta en Dios. No es una reacción natural en la carne, en sus fuerzas. Es evidente que David no tiene la capacidad física para vencer a Goliat. Es evidente que el pueblo de Israel, ante los filisteos, que es un pueblo lleno de hombres de guerra y de gigantes, tampoco tienen la habilidad. Pero no importa, porque Dios está con ellos. Jehová de los ejércitos, David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Es decir, que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene un pacto con Dios, que es un arma del enemigo. ¿Quién es para amenazar a un hijo de Dios? Eso es lo que en el fondo David está diciendo. Y eso es lo que usted está diciendo, debería estar diciendo hoy. Su confianza puesta plenamente en Jesucristo. No es importante lo que pasa a nuestro alrededor, ni cuántos enemigos se levanten en nuestra contra, ni cuántas amenazas el diablo pueda traer a su casa, a su familia, a su salud. Lo que importa es
puesta nuestra confianza en Dios, ¿por qué me dicen que huya si yo he puesto mi confianza en Jehová de los ejércitos? Yo creo que si me mantengo firme, veré el rostro de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Él me guarda, me cubre bajo sus alas. En Él estoy seguro. Dice, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegarán, dice el Salmo 91. Es decir, podemos poner toda nuestra confianza en Dios y tener la certeza de que Dios nunca nos dejará caer y que el enemigo que se levanta en nuestra contra nunca podrá vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe? El rey David tiene claro este concepto de la confianza en Dios. Y usted hoy, estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando a su corazón para que también tenga claro y hoy ponga su confianza en Dios. Yo no sé qué ha estado pasando en su vida y si tal vez este tiempo que hemos vivido de pandemia, de depresión, de ansiedad, ha puesto en su corazón ansiedad o miedo, pero sí puedo decirle algo. Si usted pone su confianza en Dios y se concentra en pensar únicamente en el poder, en la magnificencia, la magnitud de Dios y en valorar todos los días y constantemente quién es Dios, quién es ese Jesucristo que me salvó, quién es ese Espíritu Santo de Dios que vive en mí, cuáles son sus promesas, qué ha hecho Dios en el pasado y qué ha hecho Dios por mí y qué va a hacer Dios en el futuro. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto de su poder y su magnificencia? Sus problemas se van a empezar a ver más pequeños y ese Dios va a empezar a verse de la magnitud que es ante sus ojos. Y sabe, todo miedo se va a ir, todo temor y toda ansiedad se va a ir. Y ese es el primer paso para que los que empezamos a vivir por fe veamos también la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Yo creo que este es un tiempo para verdaderamente probarnos a nosotros mismos y como David aprender a poner nuestra confianza en Dios. Hágalo, pruébelo y no permita que el enemigo logre introducir miedo a su mente. Yo creo que este mensaje es importante. Compártalo con alguien también que usted crea que necesita escuchar una palabra, un mensaje de aliento que levante su espíritu. Denle like al video si puede y también suscríbase al canal. Que Dios le bendiga, los amamos y nos vemos pronto.